República de la Argentina es el fenómeno Milei. Ese candidato que en exclusiva tuvimos aquí hace poco, unas cuantas semanas, tuvimos en exclusiva aquí en Nocturna de RCN. Y digo en exclusiva no por sacar así mucho pecho, pero es para decir que a ningún medio de comunicación le ha pasado, le ha atendido su llamada, que podría ser, que debería ser. Infortunadamente no lo han obtenido. Otros compañeros nuestros de la televisión, de la radio, de la prensa, y por estrategia diría yo no sé, es que de por medio está la hermana de Javier Milei, y es muy complicada, muy enredadita la hermana de Javier Milei. Pero él, como candidato, pues es extraordinario. Ya lo escucharon ustedes aquí, cómo se vino en lanza en ristre contra la clase política tradicional argentina, y sobre todo las propuestas tan serias que está haciendo Javier Milei. Y el eco que han encontrado esas propuestas en varios sectores, uno de ellos la juventud, pero otros también el sector intelectual y pensante de la Argentina, que ya están cansados de tantos años de los Kirchner, de tantos años del peronismo, que tiene acabada prácticamente a esa república tan poderosa, tan potente, tan rica como es la hermana República de la Argentina. Pues ahora nos atiende Mauricio Gooding, y Mauricio es el representante legal de la organización libertaria. Ese es el partido original de Javier Milei en Argentina, la organización libertaria en Colombia. Mauricio, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Pues encantado de que usted me atienda, porque queremos seguir escudriñando, hablando de ese fenómeno político y social e intelectual que es Javier Milei. Estamos próximos a las elecciones presidenciales en la Argentina. Precisamente en este mes de octubre se van a llevar a cabo, ya se llevó a un primer encuentro de votación, lo que llaman las primarias, y ganó Javier Milei. Y todo apunta a que puede volver a ganar este singular y especial candidato Javier Milei, el economista Javier Milei, ¿no? Claro, tenía un voto oculto entre las primarias, las encuestas le daban el 20%, y a estas alturas, cuando se celebraron las primarias, está dando el 35%, o sea que si hay más voto oculto para estas, es posible incluso que gane en primera vuelta. Aquí ya no importa si se gana, por cuánto se gana, ¿no? Sino que quien saque más, ese es el presidente. No, allá son como 3 vueltas. Uy. Y entonces lo que viene es lo que vendría la primera vuelta en Colombia, y esa primera vuelta, si saca el 40%, será el presidente, que es a lo que me acabo de referir, que es probable que eso ocurra con el voto oculto. En ese momento las encuestas le dan el 35% más o menos, entonces con el 35% iría al balotaje, le llaman ellos, como la segunda vuelta, y como están las encuestas, iría con Massa, con el partido del kirchnerismo, y entonces también ahí la posibilidad es demasiado optimista, ¿no? Pero ¿iría con el kirchnerismo? O sea, ¿a los que combate con eso se uniría? No. Me refiero a que en este momento las encuestas lo dan a él como primero. Sí. Y a los de los kirchnerismo como segundo. Massa como segundo. Y a la derecha tibia de Macri. El macrismo está de terceras, Patricia Bullrich. Entonces, y ahí solo pasan 2. Entonces, las encuestas nos dicen que van a pasar, son Massa y Javier. Eso es lo que nos indica. Si es que no hay un voto oculto como ocurrió en las primarias, y podía ganar en primera vuelta incluso. Claro, o sea que usted dice que por ahora está más o menos en el 35, se necesita el 40, ¿no? Para quedar elegido. 40. El 40, entonces usted dice... El 40 para evitarse la segunda vuelta costosa. Exacto, entonces usted dice, pues un esfuercito más, y ese 5% que se llegue al 40 lo daría como presidente sin necesidad de ir al balotaje o a la segunda vuelta,
que es costosa para el país y engorrosa y de tiempo y de desgaste y de todo esto. Pero, exactamente. Sí. Mauricio, usted es el representante en Colombia del Partido Libertario, ¿no? Soy representante de una de las organizaciones que representa el libertarismo en Colombia, que se llama Organización Libertaria Colombiana. No somos la única. Los liberales desde el siglo XVIII estamos dando lata y hemos causado todas las revoluciones. Y en este momento, pues el libertarismo no es demasiado sonado, pero Javier Milei lo está haciendo sonar en todo el mundo. Claro, es una corriente, pero además no la inventó él tampoco, es una corriente mundial desde hace mucho tiempo. En realidad somos liberales. En realidad lo que somos liberales, pero los liberales clásicos, los basados en las tesis de John Locke, los que creemos en la libertad, en el individuo. En la empresa privada. En la empresa privada, en la riqueza, en que el individuo es más importante que el Estado. El Estado sobrevive y su razón de ser es el individuo, no el colectivismo. Eso es lo que representamos. Fuimos, desde John Locke hasta la fecha, la ideología fue corrompida, digámoslo así, por el socialismo, desde principios del siglo XX. Pero volvemos a renacer, con esto tal vez volvemos a renacer. Claro, entonces... Ahora, hoy en día nos llaman neoliberales. Los neoliberales, sí. O sea, el socialismo dijo, uy, mire aquí, como la planta parásita, que se le pega el tronco de un árbol y dice, uy, yo aquí, pero yo absorbo savia de acá y esto me va a fortalecer. Entonces se le pega el socialismo a ese liberalismo y empiezan a desarrollar parte de sus tesis y poco a poco los van ocultando, los van eclipsando. Sí, Julián, el liberalismo es hermoso, es la defensa del individuo, de su proyecto de vida y ante semejante crecimiento nosotros causamos todas las revoluciones, incluyendo la Revolución Francesa, y al ser tan poderosos dan estas ideas que inclusive pasó con el liberalismo colombiano, si quieres lo hablamos en algún momento, pero llegan estas ideas a meter las ideas de la igualdad. Nosotros creemos en la igualdad, pero ante la ley, pero no en la igualdad y en la equidad y en que nos igualemos. Y nos dieron la vuelta y hasta ahora estamos haciendo la lucha, porque pienso que los liberales nos dedicamos fue a hacer empresa, a hacer crecer a la humanidad por medio del capitalismo, del libre mercado, y nos olvidamos de la lucha política, de la lucha social, de que nuestras ideas se tenían que defender y nos cogieron toda la ventaja del mundo. Eso de la igualdad es supremamente peligroso y supremamente se ha distorsionado enormemente. Ni siquiera Jesús de Nazaret creyó en la igualdad. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios creó al perro. Sí, correcto, al perro. Pero creó, no es lo mismo un French Poodle a un Doberman. Y los dos son perros, pero no los hizo iguales. Entonces, ni siquiera Dios ni Jesús creían ni creyeron en la igualdad. Hizo al perro, es un ejemplo, hizo al perro. Pero un Doberman no es lo mismo que un Bulldog. Y los dos son perros, pero los hizo distintos. O sea que en la vida se marca diferencia por todos lados también. Y esa diferencia no es mala. Lo que es mala es pregonar por esa igualdad o ese igualitarismo que genera tanta desigualdad. El igualitarismo genera desigualdad. Y eso es lo que otros quieren imponer. Eso de una parte. Y lo otro es el respeto por la individualidad, de lo que somos capaces cada uno de nosotros. Nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, nuestra imaginación. Pero cuando a uno nos lo meten en un colectivo, pues uno solo será el que está pensando. El resto seríamos llevados como borregos y metidos en una manada, ¿no, Mauricio? Julián, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y nunca, que yo sepa, la enseñanza de Jesús fue róbale a uno para darle a otro. Claro. Fue con lo que tú tienes, sé solidario.
la tesis de la izquierda, y aquí tal vez vamos a entrar ya en ese terreno, es que hay que quitarle a uno para darle al otro, y eso desmotiva a todos por igual. La solidaridad, y esto se refuta cuando uno entiende que la solidaridad y la bondad solamente existen de manera voluntaria. Si no es voluntario, es robo. Ya no se puede llamar solidaridad. Correcto. No se trata de fortalecer al débil debilitando al fuerte, sino precisamente estimular para que haya las oportunidades, las suficientes oportunidades para que todos podamos crecer. Usted pertenece a la organización libertaria en Colombia. ¿Y cómo va la organización? ¿Cómo va el movimiento en Colombia? ¿Está creciendo? ¿Está estancado? ¿Cómo va? Es complicado. Esta lucha es complicada, Javier. Lo tiene fácil porque ellos han experimentado la pobreza. Si tal vez venía una pregunta tuya con respecto a por qué este fenómeno de Javier, es porque que se cansaron de la pobreza, de la inflación y de todos esos males, y que por la vía de la democracia seguramente van a poder ganarla, si es que no le hacen algo, porque ya vimos lo que pasó en Ecuador. Pero nuestra lucha es difícil porque por ignorancia. El que conozca la historia es liberal. Como decías anteriormente, el liberalismo es moral, es ético, es la forma en realidad de amar al prójimo. Nosotros no somos abejas, somos personas individuales que se esfuerzan por sus propios objetivos. La lucha, entonces, para nosotros a veces se vuelve complicada, porque en Colombia no existe precedente liberal verdadero. El Partido Liberal, fundado por José Ezequiel Rojas en 1848, se basó por los preceptos de John Locke, los verdaderos preceptos liberales. Pero en el siglo XX todo se corrompió, y lo que pasó en Colombia a raíz de Rafael Uribe fue que se comenzó a hablar, en lugar de libertad, hablar de igualdad y equidad. Claro. Y como tú dijiste anteriormente, Julián, nosotros tenemos que ser iguales ante la ley. La ley debe protegernos a todos por igual, pero igualarnos a todos es absurdo, porque somos diferentes y tenemos derecho a hacerlo. Entonces nuestra lucha es difícil. Nuestra lucha, de hecho, no hay ningún candidato liberal verdadero, no hay ningún candidato libertario, no va a ocurrir ni en las próximas elecciones. Hay algún que otro candidato que está cercano a nosotros en algunas cosas, tú sabrás quiénes son, y los oyentes los habrán escuchado sobre el liberalismo, pero el Partido Liberal pues fue corrompido tanto que en el siglo XX se comenzó a pertenecer a la Internacional Socialista. Entonces nuestra lucha es complicada, ahí vamos ganando adeptos. Nosotros promovemos los derechos individuales, vida, libertad, propiedad privada. Queremos un Estado menos intrusivo en la vida y el bolsillo de las personas, luchando de manera frontal en contra de la politiquería en Colombia. Eso es a grosso modo. Por eso a veces lo que usted y yo hablamos acá termina siendo un discurso políticamente incorrecto. No políticamente correcto, sino políticamente incorrecto. ¿Y a qué voy? Exactamente. A que esas leyes igualitarias, las leyes igualitarias, es lo más perverso que se puede hacer desde un Congreso de una nación. Esas leyes de paridad, eso es desastroso, porque eso comienza a generar injusticias. ¿Y a qué me refiero? Si tiene que haber 50 hombres y 50 mujeres en una determinada empresa o en una determinada entidad oficial, pues se está dejando por fuera, porque se tiene que cumplir con el rigorismo de esa paridad. Se puede dejar a un hombre brillante por fuera o a una mujer brillante por fuera, por la famosa paridad. Es que estamos en el 50-50. Entonces, como ya llegamos a los 50 hombres, pero tenemos 50 mujeres, y resultó una mujer genio, pues no la podemos nombrar, porque entonces sería quitarle un puesto en la ley de igualdad a un hombre más torpe, más tonto, más bobo, más incapaz, y resulta que entonces eso genera esas injusticias, ¿no, Mauricio? Fíjate, Julián, eso es como el agua, como intentar coger el agua y que se escape entre los dedos.
salen leyes y leyes que intentan hacer cosas, por ejemplo, leyes en favor del empleo. Entonces, que hagamos esto para proteger al empleado y lo que causa es desempleo. Un ejemplo muy pequeño es la ley de habeas data reciente, que la hablaba con una congresista y parecía muy buena porque que después de cierto tiempo quitar a las personas de centrales de riesgo parece bueno, de algún punto de vista sirvió, pero fíjate que esa ley, particularmente tú sabes que soy empresario del sector financiero, sí, causa que los empresarios del sector financiero cierren el score para aprobar, porque después de 8 años tú tienes que sacar a la gente de centrales de riesgo, hayan o no hayan pagado. Y eso a la larga lo que crea es que menos personas estén dispuestas a invertir, a prestar plata, y el crédito es demasiado importante en aceitar la economía. Ese es un ejemplo, pero casi toda ley que se genera viene es a causar lo que tú acabas de expresar. Viene a causar más desigualdad, más pobreza que lo que venía a arreglar. Esa es nuestra filosofía. La menor intrusión del Estado. El Estado vive para la gente, pero lo que quieren ellos es el fascismo del que tanto hablan, y el que tu programa, que entre otras te felicito por lo que ocurrió con Milei y haber causado tanto revuelo en Colombia, porque a través de tu programa este señor vino y le dijo a Javier que era un Hitler. No, al contrario, el fascismo es de izquierda. El fascismo tiene que ver con intervenir, con un Estado fuerte, con un Estado que hace las cosas a las malas. Nosotros creemos en la libertad del individuo. Bueno, pero estas organizaciones son políticas. Ustedes se han acercado... la pregunta inicial que quiero hacerles es esta. ¿Ustedes nacen bajo el ala y la candidatura de Javier Milei, o el movimiento libertario en Colombia ya existía antes de Javier Milei? Bueno, entonces el punto es que el liberalismo es de siempre. Yo creo que tú y la mayoría de seres humanos somos liberales. Que seamos libertarios tiene que ver con esta corrupción que ocurrió en el siglo XX, pero en realidad la mayoría, y me doy cuenta por las entrevistas, somos liberales, o sea que creemos que cada uno tiene que trabajar por lo suyo y así construimos a una mejor realidad. En cuanto al libertarismo, obviamente estamos asociados con otras entidades internacionales, entre ellas una argentina, que hacemos una lucha para que Javier Milei, que este rockstar llegue a abrirnos el camino para que nos escuchen a todos. No tiene que ver con que hayamos nacido bajo el ala de él ni nada por el estilo, porque en realidad como esta despabilación, como te dijera, de ponernos en nuestro sitio y adoptar las banderas del liberalismo, es mucho más antiguo que él. Él simplemente, como yo y como cualquier otro libertario, despertó y dijo, toca hacer algo y toca ser disruptivo, toca hablar de frente, toca decir, la izquierda te quiere hacer un esclavo. No quiere decir que la derecha no de otra forma, pero en algún momento la izquierda se vuelve más peligrosa. Entonces nacimos movimientos en todo el planeta entero basados en la evidencia empírica de cómo se crea la riqueza, en contra de la esclavitud, y no tenemos que ver con él, nada más que hoy en día estamos asociados en organizaciones internacionales que hacemos una lucha conjunta, pero cada quien nació en su ciudad por las redes sociales diciendo, oiga, yo soy de derecha. Después uno dice, hombre, yo tal vez no soy de derecha, yo soy liberal, pero ¿por qué el liberalismo no me representa? Pues claro, es que el liberalismo fue corrompido. Entonces viene el conocimiento, el estudio de la historia, y comienzan a nacer estas asociaciones como la Organización Libertaria Colombiana, a la que represento. ¿Y esa Organización Libertaria Colombiana ha tenido acercamientos con políticos, o ustedes tienen sus propios líderes
así visibles. Quieren optar por un consejo, optar por una asamblea, optar por un senado, por una cámara y, ¿por qué no, por una presidencia? ¿Están en ese camino o qué? Haces una pregunta muy importante. Dicen que nosotros no llenamos un autobús, como lo decían en otra época del partido de este señor, pero en realidad sí somos pocos, y esa parte del individualismo tal vez es complicada. Yo, como representante de la organización, he entrevistado a varias personas dentro de nuestro canal, y hay personas que están cercanas a nuestros objetivos. Te nombro a Miguel Polo Polo, a María Fernanda Cabal, entrevisté en algún momento a Paloma Valencia, y pues en realidad no son personas libertarias. Son personas que se acercan a nuestros ideales, a defender la libertad, y es lo más cercano. Pero que nosotros podamos pensar que vamos a tener un partido, porque sabes las connotaciones que significa tener un partido, pues no, eso no está cercano, y por el momento nuestra lucha es por esto que nos acaba de ocurrir. Lo que nos acaba de ocurrir es terrible, y lo vemos hoy en día en los medios y todo, y no hay mucho, entonces, por el momento, que decir al respecto. Claro, Mauricio Gooding, o sea que por el momento están más en un trabajo ideológico, en un trabajo académico, en un trabajo de divulgación de lo que es el movimiento libertario, más que en una tarea electoral. Me hiciste recordar lo principal, y es que los libertarios a nivel mundial hacen una lucha más que todo pedagógica, si me explico, y nunca se ha metido en política. De hecho, Milei lo habla, y lo hemos hablado en varias partes, pero si nosotros desde la academia no vamos a poder lograrlo después de toda la ventaja que nos cogió la izquierda en años con unos planes largoplacistas, en las que adoctrinaron. Tuviste a uno de nuestros miembros hace pocos días, a Michael Sandoval, adoctrinando a nuestros niños, a nuestros muchachos. Por eso ocurrió esta tragedia que pasó el año pasado. Entonces nosotros no vamos a poderlo hacer desde esa vía, nos tocaría por las armas, y precisamente nuestro axioma principal es el de la no agresión. Entonces nos toca meternos en la política, y para meternos en la política toca comenzar a tocar esas puertas, y lo que está haciendo Javier es un camino que toca seguir. Esa es la respuesta. Bueno, y a propósito de la respuesta, el candidato que apunta a ser presidente en la Argentina, Javier Milei, que hace parte del movimiento libertario mundial, universal y argentino, Javier Milei, el economista de la Escuela Austríaca de Economía, pues es un candidato disruptivo. Si se quiere, es un candidato patán. ¿Usted cree que, por ejemplo, en nuestro país hace falta un patán en la política que le diga corrupto al que sea corrupto, bandido al que sea bandido, cocainómano al que sea cocainómano, borracho al que sea borracho, que le diga pícaro al que sea pícaro? ¿Hace falta un patán en la política colombiana, Mauricio? La respuesta corta es sí, porque ese discurso disruptivo, esa forma de decir las cosas como son, de frente, sin asco, es necesaria. La gente lo necesita, la gente necesita entender eso, y además la gente se deja llevar más por emociones que mirando la propia historia. Pero ya has visto también a Javier recular un poco para lograr su objetivo en cuanto a ese discurso tan fuerte que tenía en un principio cuando no era candidato, y pues ya cosas con el Papa, que pues es abiertamente de izquierda, ya cosas como con respecto a los sindicatos y todo eso. Él tiene que hacer un camino que lo pone en 30 y pico de años. Entonces, por encima de decir que tenemos la razón y todo eso, está la humanidad, está para él el país, para nosotros el nuestro, y sí se necesita decir las cosas de frente. Si aquí va a salir un Milei
para que diga las cosas así, un rockstar y todo esto, todos los que estamos en este lado, somos amigos de la incorrección política y decir las cosas como son. Pero parece que se necesita un poco más de fuerza, así como lo hizo Milei, como lo han hecho otras personas, y de las personas que más tratan así las cosas en Colombia, les ha ido bien. Es más, posiblemente van a ser candidatos, hablamos de cualquier senadora por ahí. Y hay dirigentes abiertamente libertarios. ¿Conoces un pequeño país que se llama Liechtenstein? Sí. No sé si lo pronuncio bien. Sí, pues esos son unas cuantas calles, ¿no? De un poquito más. Sí. Pero de cualquier forma, el liberalismo ha demostrado a nivel mundial y en la historia qué es lo que produce riqueza. Produce riqueza porque no somos abejas, no somos hormigas. El ser humano evolucionó esforzándose por sí mismo, y al esforzarse para sí, crea un bienestar general para la sociedad, aún con las diferencias que eso causa. Pero esas diferencias, si no estamos llenos de envidia, son diferencias que nos llevan a abandonar la pobreza y abandonar la tristeza que causa la inflación y todo lo que ya conocemos. Pues muy interesante conocer el pensamiento de la cabeza visible del movimiento y organización libertaria en Colombia, que indudablemente pues tiene un fuerte influjo de la política y de la política internacional, de la política mundial. Básicamente, se pregonan los elementos que conforman la república, y la república está integrada por 3 pilares. 1, el ser humano, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y el respeto por el ser humano en la tierra. 2, la libertad del ser humano. No se concibe el paso del ser humano, del hombre, por la tierra si no es libre el hombre. Y 3, la libre empresa. Esos 3 pilares, el ser humano, la libertad y la libertad de empresa y la libre empresa, son los pilares no de la democracia, de la república. Y Colombia es República de Colombia. Mauricio Gudín, pues un abrazo y gracias y enhorabuena por el trabajo que hacen. Me parece que tendrían que ser más visibles, y esa es la tarea de un medio, pero sobre todo de un programa como este, como Nocturna de RCN. Sacar allá debajo de la tierra y levantar todas esas sábanas, esas cobijas y decir, mire, aquí hay otra gente que está pensando distinto, y esos son ustedes. Sí, señor, me quería decir algo. Te agradezco mucho por permitir este espacio para que se difundan las ideas de la libertad contigo, con tus oyentes, y es una lucha que todos tenemos que hacer y defender la libertad de prensa. Estamos a puertas de una situación complicada y es el momento de levantar la voz por la libertad. Mauricio Gudín. Mauricio, un abrazo y gracias a estas horas de la noche por atender a Nocturna de RCN. Gracias. Nocturna RCN con Julián Parra. En la noche, una voz